Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Anaí Rodríguez González en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que el programa se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña el magistrado Gánter Alejandro Villar Ceballos para conversar sobre el tema la valoración judicial de la prueba en materia de análisis de video. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestro invitado. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana en Puebla. Asimismo, cuenta con una especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal y una especialidad en Justicia para Adolescentes por el Instituto de la Judicatura Federal. De igual manera. Es catedrático de distintas materias dentro del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, en donde imparte materias como temas selectos del derecho penal, redacción judicial y taller de trámite de los procedimientos civiles y mercantiles federales. También es parte del equipo revisor tanto de las guías de conducción de audiencias penales como de las guías para la valoración judicial de la prueba pericial elaboradas por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia de la Embajada de Estados Unidos y de la entonces licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM, ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Con el desarrollo de la tecnología, gran parte de nuestra vida cotidiana se puede apreciar a través de los medios digitales, como lo son los videos, los cuales pueden ser el medio para probar la existencia de un hecho delictivo. Es por ello que actualmente la prueba en análisis de video digital ha tomado especial relevancia. Sin embargo, debido a su naturaleza, los videos digitales son de fácil alteración, por lo que simplemente presentarlos no garantiza su autenticidad. En el año 2022, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, en colaboración con la Oficina del Programa de Capacitación Internacional para la Investigación Criminal, la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia, los servicios periciales de las entidades federativas a través de la Coordinación de Servicios Periciales de la FGR y de personas juzgadoras del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, publicaron el tomo 2 de las guías para la valoración judicial de la prueba pericial, las cuales tienen un capítulo dentro de ellas dedicado a la valoración de la prueba pericial en materia de análisis de video digital, de lo cual hablaremos el día de hoy con nuestro invitado. Bienvenido a la doctora Zoraida, bienvenida a la doctora Fernanda López Escobedo, que el día de hoy estará con nosotros en el programa, y por supuesto a nuestro invitado, el magistrado Gánter. Bienvenido. Muchas gracias, Anaí, gracias por esta introducción. Por supuesto, mi más cordial bienvenida al magistrado Gánter Alejandro Villar Ceballos. Gracias por aceptar la invitación para estar un ratito esta mañana con nosotras en un programa de Mundo Forense. Muchas gracias por la invitación y desde luego con toda la disponibilidad de apoyar Muchas estos gracias. ejercicios.
Muchas gracias. También le doy la bienvenida a la doctora Fernanda López Escobedo, quien forma parte del equipo de esta Escuela Nacional y que hemos trabajado juntas un proyecto que tiene que ver precisamente con la valoración judicial de la prueba pericial y nos interesa mucho esta conversación alrededor de ese proyecto. Pero antes, a ver, quiero poner primero en contexto a nuestros oyentes, que son pues personas que están muy relacionadas tanto con el mundo jurídico, el mundo judicial en nuestro país y también con el mundo forense, estudiantes, profesionales, personas interesadas en estos temas. Algo que está ocurriendo en nuestro país y que no podemos dejar de mencionar es precisamente un cambio sustancial que está ocurriendo en el Poder Judicial de la Federación, en la forma de elegir a las personas juzgadoras. Eso es algo que nos preocupa y en lo cual estamos poniendo mucha atención. El magistrado Ganter Villar lo buscamos en las listas y no está en esta cosa que se publicó el sábado pasado dentro de las plazas que se van a elegir en el mes de junio de 2025. Pero de todas maneras, nosotros queremos hacer ver en estos programas, en esta serie de programas que vamos a iniciar el día de hoy, entrevistando a jueces, juezas, magistrados, magistradas, sobre lo importante que es que haya una carrera judicial robusta de las personas que ocupan estas funciones. Entonces yo quisiera que el magistrado Ganter, Alejandro, que ya leímos una semblanza curricular de él, es muy breve, que nos platicara sobre su carrera judicial y cómo es que has llegado a ser quién eres y con las funciones que ahora ejerces. Gracias, gracias. Pues nuevamente agradecido por la invitación y sobre todo por el tema que amablemente nos introduce la doctora Zoraida y por relacionado justo con la carrera judicial, que es la que, al igual que a mí, a muchos compañeros nos ha permitido, a partir del conocimiento y la preparación, pues ir accediendo a los diversos cargos, ¿no? En lo particular, como estudiante de Derecho, pues siempre uno tiene muchas inquietudes sobre los diversos rasgos que da la carrera a efecto de ir definiendo a lo que uno quiere dedicarse, ¿no? La litigación, por un lado, el servicio público por el otro, ¿no? Y dentro del servicio público, pues una serie de elementos que se le van presentando a uno como estudiante, porque tuve la oportunidad de ser el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Libre de Derecho de ahí de Puebla, que no tiene relación con la Libre de Derecho de México, es independiente. Y eso pues va surcando algunos caminos, ¿no? En algún momento hice mis prácticas profesionales en un ayuntamiento en el estado de Puebla, particularmente ahí en la misma ciudad. Identifiqué que por ahí no era mi camino y una vez que ya me titulé, tuve una oportunidad en un juzgado de un pueblo, de una población del estado de Puebla, que es Tepeaca de Negrete, que es la salida hacia Veracruz. Y ahí inicié cosiendo expedientes, ¿no? Posteriormente tuve una oportunidad de ser secretario, pero al mismo tiempo una oportunidad de acceder a la carrera judicial en el Poder Judicial Federal en Tlaxcala y elegirme a Tlaxcala como oficial judicial, que son los escribientes que tenemos en los juzgados. En esa ocasión estaba abriéndose el segundo juzgado de distrito ahí en Tlaxcala y es donde yo inicio ahí mi carrera judicial formalmente, ¿no? Empezando como escribiente en la sección de trámite del juzgado, en la sección penal, posteriormente en la actuaría, pero todo ello siempre con esa misma categoría de escribiente. Regreso, porque ya no hubo oportunidad de dar más nombramiento ahí en Tlaxcala, y regreso al Estado, ¿no? Con esta diferencia importante que a veces para la sociedad en general no es tan visible, de lo que es el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales o en los estados. En el Poder Judicial local es donde inicié, fui al federal un ratito, regresé al local y ahí ya pude ser secretario de juzgado en un pueblito. Y te digo, en un pueblito donde el juzgado era un pasillo anexo a la presidencia municipal, con la cárcel municipal atrás, donde hacíamos visitas, algo muy, pues muy pintoresco, si se quiere ver así, ¿no? Con muchas carencias para la prestación del servicio público.
Se abre una oportunidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en una sala civil, donde ya proyectaba yo sentencias de apelación. Y estando ahí se abre una oportunidad en un juzgado federal, entonces ahí regreso al federal, pero ya como secretario, teniendo previamente cursos de capacitación para secretarios de juzgado, cursos de capacitación para secretarios de tribunales de apelación y de la Corte, y así es como logro entrar al Poder Judicial Federal, ya como secretario. Empiezo en una sección penal, empieza un auge de procedimientos civiles federales. Tenemos ahí el primer concurso mercantil del país, cuando se crea la ley de concursos mercantiles. Eh, Tuve ahí la oportunidad de darle seguimiento a todo ese procedimiento que era novedoso en su momento. Ahí estuve alrededor de 5 años. Después accedí a secretario de un tribunal colegiado ahí mismo en Puebla. Y posteriormente se abrió en aquel entonces una especialidad en administración de justicia consistía en un curso de 6 meses intensivo, que es la preparación para ser juez federal. Esos cursos ya no existen en la actualidad, ya tienen un tiempo que no están, y entonces es una especie de internado de 6 meses que uno está dedicado al 100% a la capacitación, con clases desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, ¿no? Y se conjuntaba con algunas prácticas, con conferencias magistrales de gente que venía de España, con todo este boom que tuvimos sobre argumentación, que empezamos ahí a tener retroalimentación sobre esto. Al finalizar esos 6, 7 meses casi de preparación, concursamos 53 personas de más de 1,000 personas que concursamos para entrar a ese curso de especialización, que es una especialidad. Solo pudimos ingresar 53 personas a el curso de 6 meses. Entonces, fue un primer filtro para nosotros importante, ¿no? Porque fueron 2 exámenes para que pudiéramos ingresar a este curso de especialización de más de 1,000 personas, solo 53. De esas 53, concursamos para ser jueces con otros más de 1,000 personas que también se inscribieron y que no tuvieron la oportunidad de estar en esa especialidad. Yo no quedo en ese primer concurso y posteriormente viene la reforma al sistema penal acusatorio y viene el primer concurso especializado del sistema penal acusatorio. Y en ese primer concurso también se inscriben alrededor de 1,000 personas, tan solo 5 personas quedamos como vencedores en ese concurso. Entonces, a nivel federal en 2014, aunque ya en algunos estados como Oaxaca, Chihuahua, Durango, entre otros, tenían su código del estado para aplicar el nuevo sistema, desde antes de 2014, en 2014 a nivel federal empezamos tan solo 5 jueces con la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Tuve un tiempo de 3 años como primer lugar de adscripción como juez federal en el sistema penal en Durango. Posteriormente, por necesidades del servicio, me cambian a Morelia, Michoacán. En Morelia, Michoacán estuve 1 año 9 meses y por necesidades del servicio, esto quiere decir sin que yo lo pidiera, el Consejo de la Judicatura me cambia a la Ciudad de México y en la Ciudad de México con todo y pandemia estuve alrededor de 3 años y nuevamente tengo otro cambio, pero a Tlaxcala, y en Tlaxcala surge el concurso para ser magistrado y en ese concurso tuve la calificación mayor del concurso, ¿no? Y eso me permitió de alguna manera quedar más cercano al lugar que yo tengo como originario, que mi familia es de Puebla. No había lugar para mí en Puebla, pero me dan como primera adscripción como magistrado, ahora en Jalapa, Veracruz, y aquí es donde estoy en un tribunal colegiado de apelación especializado en materia penal, aunque también conocemos de algunas cuestiones civiles y mercantiles. Y ya estando aquí, pues surge este tema de la reforma del Poder Judicial, y como bien apuntas, de manera aparente, no estoy en la lista para ser electo en 2025, pero hay una peculiaridad especial que, digámoslo así, abona un poco a poder visibilizar que este tipo de procedimientos
cuando no están bien pensados o bien articulados, dejan muchas lagunas. Y esto lo digo porque en mi situación particular, yo llego al Tribunal de Jalapa a un lugar de una persona que está suspendida por un procedimiento disciplinario. Entonces, yo no soy titular de la plaza, por decirlo así, aquí en Jalapa, y, y esta plaza sí aparece para ser concursada en 2025, solo que no aparece mi nombre porque el titular de la plaza es otra persona. Pero en esos famosos listados, cuando avanzamos en los recuadros, sí aparezco en un recuadro de observaciones y ahí se especifica que yo estoy en el lugar de la persona que es el titular de la plaza, pero yo estoy como interino, que quiere decir no soy titular de la plaza y que no tengo titularidad en ningún otro lado. Entonces soy un poquito como hijo de nadie porque sí soy magistrado, pero para efecto de las listas no tengo una plaza vacante. Entonces estoy un poco en la incertidumbre, no un poco, sino totalmente en la incertidumbre de si yo en lo particular voy a participar en las elecciones de 2025 o no, porque lo que está claro es que la plaza sí se va a someter a elección, pero yo no soy titular de esa plaza. Entonces, a pesar de esta trayectoria que te he contado ya de más de 21 años del Poder Judicial federal solamente, porque de lo que te platiqué, no están contados los 21 años que ahora con la reforma se nos dice que para efectos de indemnización se nos toma en cuenta solo nuestra carrera en el Poder Judicial federal, no en otros poderes como en los poderes locales en los que yo tuve oportunidad de trabajar como escribiente y como secretario. Solo en el Poder Judicial Federal tengo esos 21 años de preparación y durante esos 21 años, además de este curso de especialización que te comentaba, pues los jueces y magistrados estamos sometidos a un control de al menos cada 6 meses. Cada 6 meses se practican visitas a los tribunales para revisar que todo esté en orden, que el manejo de garantías en los juzgados esté al día, que los procedimientos no estén extremadamente aletargados sin justificación alguna, que no tengamos procedimientos de responsabilidad, que alguna persona haya presentado quejas en contra de nuestra actuación. Y además de esto, estar en constante capacitación, ¿no? Se nos hace la invitación para participar en los cursos básicos de formación del Poder Judicial Federal, donde ahí sí me he comprometido de alguna manera. Pero además de esto, estar en diplomados, que ya no lo ponemos en la semblanza curricular, porque pues, sería abonar ahí no a mucho, ¿no? Pero diplomados en la UNAM y el inicio de algún doctorado que ha quedado inconcluso por todas estas cosas que pasan. E intervenir en otro tipo de proyectos como justamente son las guías de valoración de la prueba científica y otros tantos más que ya se han avanzado, que son las guías de conducción de audiencias penales, las guías de extradición, las guías, ahora estamos trabajando las guías de conducción de audiencias en materia de ejecución penal, que también es muy bien. novedoso. Recientemente me invitan de la Embajada de Estados Unidos a El Salvador, que tiene un mes que acabo de ir a El Salvador, donde fuimos a presentar los trabajos que hemos hecho en México en colaboración con la Embajada Americana, con la OPDA, entre ellos a presentar este trabajo tan importante que son las guías de valoración de la prueba científica, donde le pudimos presentar el trabajo a la gente de El Salvador, de Argentina, de Panamá, de toda Centroamérica, y estaban muy, muy interesados en estos temas, ¿no? Y ahí, pues, muy breve con la historia de carrera judicial que ha sido a partir de exámenes. Como juez o magistrado está sometido, cuando uno cumple 6 años, a un proceso de ratificación. El artículo 100 de la Constitución, al menos el anterior a la reforma, establecía que a los 6 años tiene que iniciar un procedimiento de ratificación. ¿Qué quiere decir? Si el juez se valora toda la actuación de los 6 años del juez o del magistrado para decidir si continúa o no en el cargo, ¿no? Y ha habido procedimientos donde dicen este juez no es apto y se termina el nombramiento. Y otros, como ha sido mi caso, que se concluyó que mi trayectoria permitía confirmarme en el cargo, que es eso, ¿no? La ratificación es una confirmación en el cargo que nos da la posibilidad de continuar, y eso no quiere decir que sea un nombramiento vitalicio, porque finalmente estamos sometidos
a que no cometamos faltas Por administrativas, supuesto. no cometamos alguna de estas A cosas. ser revisado siempre. Pues precisamente con ese proyecto de las guías de valoración judicial de la prueba periciales que nos conocimos y que hemos podido trabajar juntos. Y bueno, pues en 21 minutos hemos hablado de 21 años, ¿no? Pero creo que con estas medidas que se están tomando, pues se puede perder a personas que tienen verdaderamente una profesionalización muy importante y la experiencia que nos permite platicar de cosas como las que queremos abordar en las siguientes preguntas. Precisamente al magistrado le tocó revisar unas guías que elaboró un equipo de trabajo de esta Escuela Nacional de Valoración de la Prueba Pericial. Pues quisiéramos hacer una introducción sobre esto. O sea, nosotros le hicimos el grupo de trabajo multidisciplinario y no solo desde la academia, sino también desde el ámbito judicial, ha querido que estas guías se proyecten en el trabajo judicial. Entonces, queremos saber qué experiencia ha habido en el Poder Judicial en la aplicación de las guías y cómo es que esto puede reflejarse en el ámbito de la función jurisdiccional. Entonces, a ver, una de las cosas que se plantearon cuando se introdujo el sistema penal acusatorio es que se decía que las pruebas periciales pasarían a ser las más importantes y quizás las más frecuentes. ¿Esto ha ocurrido? ¿Realmente son las más frecuentes? ¿Qué tipo de pruebas periciales son las que más se presentan? Bien, esto de sumo interés, por supuesto, porque sí, el sistema penal acusatorio lo que ha permitido ahora es que los jueces tengamos un contacto directo con quienes se encargan de elaborar los dictámenes periciales, que antes, con el anterior sistema, pues era un documento impreso que a lo mucho podíamos conocer a los peritos cuando había una junta de peritos o para poder determinar que es necesario intervenga un perito tercero en discordia, y ahora desaparecen este tipo de figuras con la oportunidad de que el perito vaya a una audiencia y pueda explicar de propia voz su trabajo, ¿no? Que esto es lo trascendente. Y en la mayoría de los asuntos, pues sí, he escuchado infinidad de pláticas con peritos que nos exponen su experticia. El mayor número de asuntos que tenemos en el Poder Judicial Federal está relacionado con la aportación de armas de fuego. Entonces, los que comúnmente tenemos en audiencia son justamente los peritos especializados en esa materia, en balística. Pero esto no deja de lado, desde luego, en que ciertos circuitos judiciales a lo largo del país todos tienen la misma base, que es este tipo de delitos relacionados con portación de armas de fuego, y todos los que están afines a este tipo de delitos, ¿no? Delincuencia organizada, el tema de estupefacientes o narcóticos, que son los más comunes. Y en algunas otras ciudades, como Morelia o la Ciudad de México, también empieza a haber otros asuntos relacionados con la desaparición de personas, con homicidios, que empiezan a intervenir otro tipo de personas expertas, como son justamente en temas relacionados con la identificación de personas, la identificación de voz y, desde luego, como el tema que ahora nos trae esta plática, relacionados con el análisis de videos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos con independencia de la naturaleza del delito, los hechos y el avance de la tecnología ha sido necesario justamente el análisis de videos, sobre todo cuando tenemos versiones distintas. La persona detenida dice que ocurrió de una forma su detención y quienes presentan la acusación, en este caso los ministerios públicos, a partir de los informes de la policía, nos dicen que suceden de otra manera. Y finalmente esto se zanja con una videograbación, ya sea de algún particular o incluso estas cámaras de seguridad que tienen las secretarías de seguridad pública, donde permiten advertir qué es lo que sucedió en realidad sobre los hechos y permiten contrastar versiones de una y otro lado. Y lo que en menor medida se ha presentado es cuestionar la fiabilidad o la credibilidad de esos videos. Esto me refiero a de qué forma se obtuvieron, si transcurrió un tiempo o no para
poder afirmar que posiblemente se alteró alguna videograbación. Y pues esto se presenta como una información subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que no tiene apoyo, sino que se presentan a través de argumentos de las partes, ¿no? Y entonces partimos de cuestiones que están documentadas, que están a disposición de las partes y que se le presentan al juez en esos términos. Pero no hay un perito que nos explique toda esta terminología para poder entender cuándo una videograbación es sumamente confiable o no. Y de aquí la utilidad de estas guías de valoración. Entonces, contestando tu pregunta, Zoraida, no se presenta con mucha frecuencia, particularmente sobre escuchar a un perito de análisis en video. Ha sido poca la experiencia que se ha tenido, al menos en lo personal y de lo que yo he podido recabar en información con otros compañeros. Pero no solo eso, sino que en el examen, cuando llegamos a tener un perito en video, cuando las partes le hacen preguntas al perito, y aquí es importante dejar muy en claro que cuando se presenta un perito a una audiencia de juicio, el perito no va a platicar su trabajo de él mismo, sino que lo que platica es a partir de las preguntas que le hace un ministerio público o un abogado defensor. Entonces, se limita un poco la información de lo que le van preguntando a la persona experta. Y de aquí, pues es donde yo advierto la gran utilidad de las guías, porque las guías no solo están dirigidas para que el juez valore la prueba, sino una forma de introducción para cualquier persona, sobre todo ministerios públicos, defensores o asesores jurídicos o abogados de víctimas, para que puedan adentrarse en la materia y saber qué le deben preguntar al perito para que el juez esté informado de cómo se obtuvo esa información, en este caso, cómo se obtuvieron los videos, quién lo ordenó, quién se lo pidió, cuál es el método, no solo el método que siguió, sino de qué manera lo aplicó para efecto de hacer el análisis de alguna videograbación. Con esa explicación como tan detallada que nos da sobre la utilidad de las guías respecto de la valoración de ciertas pruebas periciales, lo que yo quisiera, porque nos hizo el favor de compartirnos una sentencia, entonces creo que para el auditorio sería muy interesante ver cómo estos contenidos terminan aterrizándose ya en una resolución de manera muy puntual y bueno, pedirle que nos cuente justamente sobre la sentencia y también justo sobre en qué consistió en esta resolución el empleo de estas guías. Gracias. Sí, justo cuando terminamos estos trabajos, digo terminamos porque de alguna manera ahí intervine, pero en realidad el trabajo que siempre admiraré es de la entonces facultad de ya la Facultad de Ciencias Forenses, pero se inició como licenciatura dentro de la Facultad de Medicina, que esto yo les fui a presumir allá a El Salvador, Zoraida, ¿no? De decir, miren, tan importante es este trabajo que aquella licenciatura ya es una facultad dentro de la universidad más Qué importante. bueno, gracias. Para que dimensionaran el contenido de las guías, ¿no? Que en realidad es un trabajo muy valioso. Pero justo se terminan estos trabajos y empiezo yo un juicio que duró del 8 al 30 de noviembre en el año de 2022, justo cuando habíamos terminado ya estas guías. Y cuando yo dicto el fallo y la sentencia correspondiente, pues tenía yo de alguna manera fresca la información que había yo analizado. Pero también aquí es importante hacer ver la importancia de las guías sobre lo que ya les comentaba, que está dirigida no solo a los jueces, sino a las partes, para que sepan qué preguntar, qué objetar o qué controvertir de los dictámenes, sobre todo en materia, como en este caso, de video. Este juicio, en muy breves términos, se trata de un homicidio cometido por servidores públicos que pertenecen a la Secretaría de Marina en un recorrido de ductos de petróleos mexicanos para abatir este tema del huachicol. Ven a varias personas en un ducto, se dirigen al lugar, corre todo el mundo y una de ellas se detiene y lo detiene en ese momento y otra sale corriendo, le disparan y cae muerta. Suben a la otra persona, hace que suba este cadáver a una de las camionetas que van de la Secretaría de Marina, los llevan a un cerro, cavan unas fosas, entierran a estas personas. Como hubo otras personas que estaban en el lugar que salieron corriendo, que ya no atraparon, alertan a la población de donde eran originarias estas,
cierran vías de comunicación y dan de alguna manera con el lugar donde los habían enterrado, los sacan, los llevan a su pueblo y ahí pues crece, digamos, la noticia y un día posterior a los hechos, los elementos que intervinieron en los hechos se entregan al Ministerio Público, ¿no? Y en ese recorrido que hicieron la Secretaría de Marina, donde se dan todos estos hechos, iba una camioneta de seguridad de Petróleos Mexicanos con una persona que se contrató como seguridad, que iba dando seguimiento a estos recorridos, que tenía una cámara de videograbación la unidad, pero no se da con la cámara de videograbación sino hasta un día posterior de los hechos. Transcurren más de 24 horas para que fuera un ministerio público y asegurara el vehículo, extrajera la memoria de grabación de la cámara, la embalara, la documentara y posteriormente solicitara una revisión de la misma por parte de un policía federal que hace, pues transcribe lo que ve en una videograbación y después se pasa el análisis de la videograbación a un perito para que dé su opinión sobre el contenido y la fiabilidad de esa videograbación. Y vuelvo a reiterar el tema de la importancia que tienen las guías que están dirigidas no solo al juez, sino a las partes para saber qué preguntar y qué impugnar o cuestionar del dictamen. Porque, pues con lo novedoso de las guías, les digo, se acababan casi de dar a conocer y yo tengo la oportunidad de dictar esta sentencia, pero no las hubiera yo podido utilizar si no es que alguna de las partes cuestiona justamente la fiabilidad de la videograbación. Y lo que en concreto se cuestionó por parte de la defensa es que habían pasado más de 24 horas para que se diera con la grabación. Y justo en las guías de valoración, por ahí de la página 155, que es la subguía 2, que habla del traslado y cadena de custodia en el 2.3, se analiza este punto, ¿no? De la importancia que tiene que se realice el aseguramiento de la grabación lo más pronto posible a que sucedieron los hechos, para de esa manera, se expliquen las guías, se evite poner en duda la fiabilidad del contenido de la videograbación, que no haya sido objeto de pérdida de alguna parte o algún fragmento del video, o que pues pudiera ser sujeta a que se modificara el contenido, ¿no? Y es justo eso lo que alegó una de las partes para cuestionar el contenido de esa videograbación, porque además resulta que en esta videograbación justamente se ve este escenario que les platicaba, de cómo sale corriendo una persona, baja un elemento de Secretaría de Marina, le da seguimiento apuntándole con el fusil que lleva de cargo y ya solo se escuchan unos disparos, ¿no? Entonces prácticamente daba la evidencia de todo el hecho, ¿no? Entonces la defensa lo que hacía era cuestionar la fiabilidad porque habían pasado más de 24 horas para asegurar el vehículo donde estaba esta grabación, ¿no? Y las guías pues me resultaron útiles porque con ese único argumento es donde yo pude anclar mi valoración para decir, no, ese es un aspecto que de acuerdo con las mismas guías se traducen como fallas tolerables. No lo dije con estas palabras en la sentencia o en el dictado del fallo, pero se daba a entender esta cuestión, que son cuestiones que se consideran como fallas tolerables, ¿no? Y que además están sujetas a una serie de circunstancias que rodeen el hecho, porque no había otra información que permitiera siquiera inferir indiciariamente que se había modificado esa grabación, que alguien más haya tenido acceso a la grabación y que además existían una serie de testimonios que confirmaban lo que se veían en las imágenes. Entonces, esto fue la manera en que yo pude incorporar la aplicación de las guías, ¿no? Y esto a partir de lo que establece el Código Nacional para valorar la prueba, que nos dice que es una valoración libre y lógica. Y dentro de la valoración libre y lógica, pues atendemos a las máximas de la experiencia, que no están traducidas como en las vivencias personales del juzgador, sino en conocimiento estandarizado. Y justamente, ¿qué conocimiento más estandarizado no pudiéramos tener sino con este trabajo que se hizo de las guías, ¿no? Donde se proporciona toda una base teórica a partir de una serie de trabajos hechos de manera internacional y que ahora se nos presenta de manera muy digerida
para los operadores del sistema, insisto, no solo los jueces, sino cualquier otra parte que interviene en el proceso penal, pueda ayudarse de la misma, de este conocimiento científico estandarizado y que permite dar confiabilidad al trabajo que se presenta en una audiencia de juicio, ¿no? Pero eso es muy resumido los hechos de la sentencia y cómo finalmente yo lo tomé, pero sí quiero recalcar el hecho que como jueces necesitamos también que nos den un poco de materia en las audiencias, las partes, ¿no? Porque a lo mejor el perito conoce muy bien su trabajo, pero si no le preguntan algunos aspectos que son esenciales, probablemente deje de decirlo ante el juez y ello puede afectar la manera en que podamos nosotros como jueces valorar ese tipo de material. Sí, me parece muy interesante eso que comenta porque aunque las guías en un inicio sí se hicieron con la intención de ser para los jueces, pues en el proceso nos dimos cuenta que justamente la información que iban a contener estas guías iban a permitir que se elevara digamos, el nivel de discusión en las audiencias, dado que las partes, pues si conocían las guías, pues tendrían que cuestionar acerca de los aspectos o los criterios que estaban en estas guías y que, como bien menciona, pues es el material que ustedes como jueces van a tener para poder valorar al final ese desahogo. En ese sentido, me gustaría preguntarle si considera que las guías son comprensibles para todos estos actores que están involucrados en el proceso y que pueden hacer uso de las guías, y ¿qué consideraría usted que se podría modificar a lo mejor en cuanto al lenguaje técnico o algunos aspectos de las guías para pues pensar quizás en una segunda edición que se podría mejorar? Claro, pues insisto, mucho de lo que podamos aportar los jueces en la aplicación de las guías para valorar la prueba, el dictado de una sentencia, dependerá mucho de lo que las partes nos propongan. Y qué curioso que en una de las presentaciones que tuvimos, no solo de estas guías, sino de las de conducción de audiencia, algunas personas nos han preguntado de si estas guías las pudiera utilizar cualquier persona, en concreto en el escenario en que nos encontramos, que llegue una persona que no sea del Poder Judicial Federal, que sea electa para la función y que llegue si también ellos las pudieran utilizar. Y lo que nosotros contestamos es, claro que sí, porque esa es la idea y esa es la función de las guías. El problema que se les pudiera presentar a estas personas es que si no tienen este bagaje jurídico-cultural, que es la experiencia en un juzgado, de ver lo que nos platican las personas expertas en estas materias, quizás el lenguaje sí se pudiera complicar, pero no por la necesidad de que se haga más comprensible, porque además son temas que vimos cuando estábamos en el proceso de revisión de las guías, ¿no? Incluso que hasta por una coma estábamos contemplando cambiar ciertos requisitos a otro rubro de las mismas guías, pero que resulta necesario tener un contexto para poder conocer si iba antes o no algún requisito, ya sea de acreditación del perito, de acreditación de la propia prueba. Entonces, considero que el lenguaje es suficientemente claro, ¿no? Porque además, por experiencia propia, veo que se hizo un esfuerzo por simplificar el lenguaje, ¿no? Porque cuando vemos los manuales que hay a nivel internacional, sí son sumamente técnicos, ¿no? Yo me puse a darle una ojeada a algunos y decía, no, qué bueno que están las guías, porque aquellas no las termino de entender, ¿no? Entonces, en las guías se hace una presentación con una nota metodológica que me parece muy oportuna, porque delinea algunos aspectos que son trascendentes para entender las guías. No quiero decir que sean perfectas, porque todo es perfectible, ¿no? Pero este primer saque que se ha dado con las guías me parece que permite verificar que son suficientemente comprensibles cuando uno está incorporado al contexto de la prueba, sobre todo, y de la apreciación de los hechos que están relacionados con la prueba. Entonces, sí habría oportunidad de irlas mejorando en la medida en que se van aplicando, ¿no? Es poco el conocimiento que se tiene de la aplicación real de las guías en una sentencia, ¿no? Esto porque además se dio con mucha frescura
que cuando se publican tengo la oportunidad de yo aplicarlas en una sentencia y que además en ese asunto se objetaba un aspecto que estaba contemplado dentro de las guías, porque te podría yo decir que hay abogados que me han dicho, no, pues es que el video no se ve bien. Pues sí, pero ¿qué es lo que no se ve bien? No se ve bien los últimos 2 minutos del video, pero lo trascendente eran los 2 primeros. Entonces, ese aspecto ni siquiera se considera en las guías porque no es un tema relevante para efecto de la valoración de la prueba, ¿no? Entonces, lo que le termina uno contestando al litigante es, pues eso no afecta en nada porque los últimos 2 minutos no tienen relación con el hecho en materia de la acusación, ¿no? Entonces, a partir de que se dé una mayor difusión, que hemos trabajado mucho en esto, de las guías, será posible ir mejorando algunos aspectos dentro de las mismas. Yo tengo un proyecto personal que ahora como tribunal revisor, mi intención es que de todas las guías que hemos trabajado, girar un oficio a la unidad de consolidación del sistema penal haciendo algunas observaciones de creo que esto ayudaría a mejorar, ¿no? Entonces esto es Sería muy... como una primera idea que yo en lo personal he tenido de cuando advierta algún aspecto que incluso ni siquiera es trascendente para resolver el asunto, pero dio lugar a que se replantee una idea dentro de las guías, informarlo oficialmente, porque si lo hacemos a través de una plática como la que tenemos ahorita, pues va a estar la grabación de esta plática, pero quizás ya no institucionalmente no va a tener la misma fuerza para poder motivar un cambio en las guías, ¿no? Y esta es la vía que yo he encontrado. Nosotros queremos seguir trabajando con el Poder Judicial de la Federación y con los poderes judiciales que se pueda en proyectos como este. Este lo queremos continuar, queremos ver si es necesario que haya de otras guías, o sea que ya que estamos trabajando en un tercer tomo y por eso es el interés de platicar sobre ellas, además pues de todo el contexto que estamos viviendo. Yo creo que esta que voy a hacer va a ser la pregunta final porque el tiempo se nos está acabando, pero quisiera por favor si nos puedes platicar, a ver, nos has traído un ejemplo muy bueno de aplicación de la guía de video en un caso concreto en donde se cuestionó la confiabilidad de la prueba en razón de que habían pasado 24 horas o más de que se recabó y de su seguimiento de cadena de custodia. En la guía se preveían posibles situaciones en las que no deja de valer una prueba, aunque ocurran ciertas vicisitudes técnicas. ¿Has encontrado alguna otra aplicación en algún otro asunto de otra guía en alguna otra temática? ¿Consideras que las guías como están actualmente están actualizadas en cuanto a nuestra legislación o el tipo de cuestionamientos técnicos que les llegan a ustedes? Sí, como te platicaba, el mayor número de hechos delictivos que conocemos están relacionados con armas de fuego. Y aquí es común pues tener peritos que hablen sobre esta materia. Pero justo la misma sentencia que les platicaba, hubo una serie de peritajes relacionados con identificación de personas, con sí, vimos balística, genética, antropología, medicina forense. Pero ahí no tuve oportunidad de echar mano de las guías porque no hubo materia, ¿no? Vimos que no se hizo una acusación debida, ¿no? Sí, incluso no se podía juzgar sobre eso. Se apeló y finalmente en apelación determinaron que el segundo delito de homicidio tampoco estaba, también existía una variación de los hechos y finalmente hubo una sentencia absolutoria a pesar de toda la evidencia que existía, ¿no? Y ahí hay unas deficiencias técnicas de fiscalía que muchas veces estas no se publicitan tanto, ¿no? No, y se imputan a los jueces. Finalmente, ¿no? Culpable siempre es el juez, pero sí, la experiencia nos ha permitido ver aplicación de en otras guías, no tan expresamente como ahora lo pude hacer en esta sentencia, pero por lo que les platicaba, ¿no? Que a veces las partes no nos ayudan a generar ese enganche para poder valorarlo, porque corremos el riesgo que si lo hacemos motu propio, nos diga un tribunal revisor, oye, si nadie te lo alegó, ¿por qué te metiste ahí, ¿no? Nos acaban de conceder unos minutitos más que agradecemos mucho, porque sí, a ver, sobre esta sentencia que pudimos revisar todas, yo me quedé con alguna sensación sobre las carencias en la acusación. Por ejemplo, ahí sucedieron hechos que parece que pudieron ser constitutivos de desaparición forzada, pero tampoco se hizo la acusación.
Sí, No. y esto, según se me informó, no lo refleja el video, sino cuando estábamos programando las audiencias de juicio, eran aspectos que ya se habían analizado en etapas preliminares y que cuando ya surge este pase al juez de juicio, porque recordemos que son jueces diferentes los que están en etapas preliminares, a el juez de juicio, porque además este es un asunto que los hechos ocurrieron en Puebla, pero como los acusados pertenecían a la Secretaría de Marina, no podían estar en una cárcel en Puebla y lo trasladaron a una cárcel militar en la Ciudad de México, y por eso mandaron el asunto a la Ciudad de México, que fue el tiempo que yo estuve como jueza en la Ciudad de México y ahí pude conocer del asunto. Entonces, con este pase de etapas preliminares al juez, el juez ya no puede analizar qué es lo que pasó antes, porque eso significaría tanto como contaminarse. Entonces, ya no podía yo rebasar los hechos de la acusación y los delitos. Incluso yo no podría ni siquiera decir, no se da ese delito, se da uno diferente, porque entonces rebasaría la acusación y en los términos que se encuentra la ley actualmente no permite hacerlo. Incluso si yo hiciera algo de esa naturaleza, incurriría en por más trabajo social que yo pudiera realizar, implicaría una responsabilidad administrativa, porque yo me estaría convirtiendo en el órgano acusador, que no es la función que me tocaba en ese momento, ¿no? Entonces, sí, estos aspectos que son límites para la actuación del juez lo convierten en algo no socialmente aceptable, por decirlo. Bueno, estamos buscando sentencias. No es fácil encontrar sentencias en donde en el texto se citen expresamente a nuestras guías, porque pues un buscador no nos dice eso, no nos lleva tanto, ¿no? Pero por ahí hemos encontrado ya alguna sentencia con nuestras citaciones y eso nos da mucho gusto. También trabajamos con la unidad de seguimiento a la implementación de la reforma y pues queremos seguir monitoreando la aplicación de las guías. Entonces, pues te vamos a agradecer mucho, señor magistrado, si cuando apliques otra vez las guías nos lo compartes para enterarnos de cómo esto está sucediendo. Y pues vamos entonces cerrando, agradeciéndote mucho pues tu colaboración con nosotros, siempre tan pues tan pertinente, tan vasta, y pues decirte que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo, porque no solo afecta al Poder Judicial, no solo afecta a las personas que son especialistas como tú, sino que afecta al país completo, ¿no? Nos deja a todos en estado de incertidumbre, en una profunda inseguridad. Así que, pues un abrazo muy fuerte. Esperemos que todo esto vaya teniendo luz. Y pues despido el programa agradeciendo al canal Yus Multimedia por darnos unos minutos más e invitando a todos nuestros oyentes a que acudan. Lo vamos a transmitir, va a ser en forma híbrida, tanto presencial como en línea, nuestro seminario anual Bioética, Ciencias Forenses y Género, que en este año tendrá por temática las violaciones a personas en movilidad en rutas migratorias hacia América del Norte, que lo estamos organizando en colaboración con el SUDIMER, que es un programa del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Será la próxima semana, de lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde en nuestra aula magna. Los esperamos la siguiente semana con otro invitado muy especial, muy querido por nosotros, que es el magistrado Juan José Olvera, seguramente lo conoces, quien también estará platicando con nosotros sobre la carrera judicial y sobre la aplicación en la valoración de la prueba judicial. Los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.